Hoy comenzamos con una frase de Robert Kiyosaki, el empresario, inversionista, escritor, conferencista y orador motivacional estadounidense. El tamaño de tu éxito se mide por la fortaleza de tu deseo, el tamaño de tus sueños y cómo manejas las decepciones por el camino. De esta manera iniciamos este capítulo de Makecast. Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos. Hola Makers, bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje llamado Makecast. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema muy importante relacionado con el coaching. Como les hemos dicho antes, en Make Más tratamos la innovación centrada en las personas porque entendemos que las empresas son mucho más que ladrillos, paredes y equipos y que lo que realmente hace grande a una empresa, lo hace crecer, es su gente. Sin más preámbulos, nuestro tema de hoy son las expectativas. Y quiero saludar a Alexis y Adriana que nos acompañan para hablar de este tema. Hola Hola, Edison, Edson. hola Alexis, ¿cómo están? Bien, 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 hola, bien. Adri. ¿Cómo les ha ido? Muy Acá bien. listos para Aquí hablar de hoy expectativas. precisamente con Bueno, expectativas. ¿y qué expectativas tienen de este programa? El problema Am, es que, no, el tema es que como ya sabemos del tema de las expectativas, entonces ya sabemos que las podemos gestionar y entonces no están tan altas. Ah, bueno. Yo le tengo otra pregunta. Las expectativas del número de personas a donde va a llegar este podcast, ¿cuánto cree que están? yo diría que eso es un ejercicio de responsabilidad y no podríamos estar lanzando números así al azar. Podríamos, No, es que estamos comenzando hasta ahora. Sí. Nos podemos Y eso es desmotivar. importante. Y eso es sentirnos importante. frustrados. Eso es importante lo que acaba de decir, porque estamos iniciando hasta ahora y tenemos que saber a dónde ubicamos nuestras expectativas. Creo que las expectativas son como esa esperanza de realizar o conseguir algo, como ese anhelo de que se produzca algo o un determinado resultado. Cada uno tiene expectativas propias en cada cosa que empieza a hacer, sea un proyecto nuevo, sea si crea una empresa, si empieza a estudiar algo, si comienza un trabajo nuevo, porque siempre se hacen expectativas acerca de lo que puede o no puede suceder y de lo que puede ser o no, o lo que no, o lo que puede que no sea, porque estamos frente a algo desconocido, a algo nuevo que no conocemos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Precisamente estoy de acuerdo contigo porque nosotros creo que las expectativas están muy inherentes a las personas. Y no solo a las personas, sino a los equipos. Nuestro diario vivir está lleno de expectativas y de anhelos que esperan de cierta forma un resultado positivo o que se cumplan las cosas que queremos. Cuando planteamos esas expectativas como tan altas y nos vamos hacia cosas fuera de nuestro control o de los pasos que podamos hacer para cumplirlas y no llegamos a ese propósito, normalmente pues lo que nos genera es frustración, nos genera ansiedad o impaciencia. Entonces debemos de tener como muy en cuenta cómo nos planteamos esas expectativas y cómo las estamos gestionando. Mira que las expectativas es esa falsa realidad, es como un mundo irreal donde pensamos, y maravilloso, ¿no? Donde pensamos que las cosas van a salir súper guau. O sea, como que si quiero hacer un almuerzo, entonces me va a quedar el almuerzo, estilo chef. Que si no sé, tocar guitarra, entonces ya voy a estar tocando guitarra en poco tiempo, a un En nivel una banda de rock. de Jimi Hendrix o de alguien que lleva muchos años practicando. Entonces las expectativas, y si nos vamos a las redes sociales, encontramos por ahí que dice expectativa versus realidad, pues es muy esto, es muy que las personas se fijan unas expectativas muy grandes y muy altas y abandonan. Cuando no llegan a cumplir a esa expectativa que se fijaron, pues abandonan y genera frustración y por eso muchos emprendedores no arrancan. Precisamente lo que estás diciendo en este momento me lleva a mí normalmente mmm, o comúnmente el 31 de diciembre, medianoche.
todo el mundo se plantea sus expectativas, sus cosas para el nuevo año y resulta que al otro día, 1 de enero, tú ya empiezas a incumplir con la dieta, con lo que querías hacer y empiezas a sentirse frustrado y ya empezar ese año como con esa mentalidad de que ya no cumplí, de que ya no lo hice y empieza a sentirse frustrado por eso que se planteó como en medio de la emoción de un inicio de un año. Y es ahí donde surge como una pregunta y es cuándo tener expectativas nos puede activar y cuándo esas expectativas nos pueden dañar. Yo diría que depende del momento. Esa pregunta me encanta. Yo diría que depende del momento en que tú plantees esas expectativas. Si tú las estás planteando en un momento en que estás eufórico, estás feliz, pues tus expectativas van a ser mucho más altas y mucho más salidas de la realidad. En cambio, cuando las tomas de una forma como más consciente, estás más aterrizado y te haces responsable de eso que te estás planteando, es una forma de seguir y de motivarte sin que más, sabiendo, digamos, esos pasos que te van a llevar a cumplirlo para que más adelante no generen frustración, sino ir apreciando también esos pasos a pasos que se van dando, así no se cumpla del todo, pero que no nos genere esa frustración y ese miedo. Y es que cuando las expectativas se gestionan de una manera adecuada, se convierten en una motivación. Pueden ser un motor que nos mueva o nos dirija hacia un objetivo que nos planteamos. Lo que pasa es que el problema es no gestionarlas de la manera correcta y ponernos expectativas demasiado altas y demasiado inalcanzable. Por eso es que dicen que las expectativas deben ser más bien reales. Y ese es el problema. El problema es gestionar las expectativas de manera correcta y que lo que hagan sea llevarnos hacia ese objetivo que nos planteamos. El problema como tal es cuando no se gestionan esas expectativas y nos crean frustración, que era lo que hablaba hace rato Alexis. Mire, el tema de lo que habla Edison sí es muy cierto y también lo que decía Adri de la emoción, porque pues obviamente somos como seres humanos estamos llenos de emociones y no las tenemos tan visibles o tan presentes en nuestra vida. La motivación está lleno de emoción detrás de esa palabra. Muchas veces hablamos de motivación, pero no sabemos realmente cómo es que nace o de dónde sale. Y cuando estamos con un tema de una emoción alta, de una emoción como la felicidad o la euforia, como dijo Adri, pues seguramente también mi realidad va a ser mucho o muy diferente a lo que puede ser un poco más aterrizado. Entonces, mire que el tema el tema de las expectativas, eh, para mí son muy malas, digamos que cuando las personas las tienen tan altas, porque no las manejamos, no las tenemos presentes. Entonces cuando las personas las tienen allá tan altas todos los días y generamos frustraciones todos los días, pues al final la emoción juega mucho con nosotros y al final nunca logramos nada. Pero Pero sí son entonces, necesarias. ¿hay que hacer las expectativas o no hay que hacerlas? Sí, claro. O sea, las expectativas hay que tenerlas. Claro, algo nos tiene que mover y llevar a cumplirlas o no sé si esté errada en concepto de expectativa, motivación, Pero pero ahorita algo nos tiene que llevar. yo les cambio la palabra expectativa por un objetivo o por una meta. Cuando yo me genero una expectativa por algo, normalmente no le pongo un número, ¿sí? Como que digo, yo quiero ser más delgada. Esa es mi expectativa. Pero cuando yo cambio esa palabra expectativa y la pongo como un objetivo o como una meta, yo tengo que ponerle un número. Entonces, quiero bajar tantos kilos en tanto tiempo y para eso tengo que hacer ejercicio, tengo que dejar de comer o tengo que hacer una dieta. Entonces ahí estoy convirtiendo, o sea, la expectativa como algo platónico, como algo maravilloso que quiero que pase en mi vida, en algo que va a ser real, en algo que va a cumplirse, ¿sí? Ya si no se cumple, pues obviamente no tiene que haber un tema de frustración, porque es un tema que no me hice cargo para lograrlo. Precisamente sí, estoy de acuerdo con lo que dices de plantearse esas expectativas más como unos objetivos y como siempre lo decimos, todo debe ser medible, que al final tengamos unos resultados. Si yo lo hago a un largo plazo, es decir, yo quiero cancelar una deuda este año. Ese es mi objetivo, mi propósito. A 10 meses, debo 40 millones de pesos. Entonces, si yo planteo o divido esa meta en unas metas más pequeñitas, entonces yo sé que el primer mes ya debo tener 4 millones de pesos abonados hacia deuda. Entonces, ¿qué hace? Que yo pueda tener un control
y pueda ir midiendo mis resultados poco a poco para que al final pueda cumplir o pueda en el proceso replantear esa meta y no sentirme totalmente frustrada a los 10 meses porque realmente lo que terminé abonando fueron 2 millones y debía 40 millones de pesos. En lo que estamos hablando de expectativa versus objetivos, y es que lo leí en alguna publicación que decía que las expectativas no dependen tanto de nosotros, mientras que los objetivos sí son algo que nosotros nos marcamos. Sí, Y que, por ejemplo, que es poniéndolo como un ejemplo, yo me hago la expectativa de poder completar un libro y mejorar mis habilidades para ayudar a otros. Pero cuando lo hablo como objetivo, digo, mi objetivo es completar el libro y realizar sus ejercicios para poder conocerme mejor y poder ayudar a otros también. ¿Sí? Sí. Es ahí creo que es como se debe hablar un poco más de esas expectativas y de llevarlas a hablarlas más como un objetivo, que lo puede llevar a uno más a una motivación y reducir como ese nivel de incertidumbre y que lo puede llevar a esa frustración de hacerse expectativas demasiado altas. Y miras que el ejemplo que das precisamente nos lleva a que las expectativas deben de ser nuestras, deben ser nuestros objetivos, porque normalmente las estamos haciendo o están dadas sobre las expectativas que los demás tienen puestas en nosotros. Entonces, como ellos nos ven, como ellos quieren que sean, como mi familia me ve, entonces yo normalmente trataría de cumplir esas expectativas que son de otros y por eso al final me siento frustrada porque no fueron mis motivaciones ni mis anhelos reales. Entonces por eso también nos lleva muchísimo a la frustración. Exacto. hay una metodología que utilizamos para poder ubicar esos objetivos y es una metodología que queremos compartir en este podcast que se llaman SMART. Y el SMART es un acrónimo de específico, la S, la M de medible, la A de alcanzable, la R de retador y la T de tiempo. Entonces, cuando uno fija y uno dice los objetivos bajo esta metodología, bajo SMART, y tiene que cumplir cada uno de estas palabras, que es específico, medible, alcanzable, retador, y que hay un tiempo, porque es importante que haya un número, pues asimismo ese objetivo se vuelve más claro y más visible. Desafortunadamente nos encanta vivir en un mundo platónico donde la realidad es totalmente diferente. Desafortunadamente queremos tener mucho dinero sin mucho esfuerzo, queremos vernos súper bellos y esbeltos sin mucha ese esfuerzo y esa disciplina que requiere una persona para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, por eso la importancia de medir los objetivos, de tenerlos presentes y no tanto expectativas en nuestras vidas. Digamos que eso también puede ser aplicable al tema de las pymes porque normalmente si nosotros generamos expectativas sobre los clientes, unas expectativas de un producto, de un servicio, de algo que les estamos ofreciendo y no las cumplimos, si no estamos por debajo de lo que les dijimos o apenas a lo que les dijimos, el cliente también se siente frustrado en esa compra, en ese servicio y también puede generarnos, digamos, que o el cliente se vaya o busque otras alternativas. Entonces también tenemos que tener eso realmente medible con la satisfacción del cliente, saber qué le podemos ofrecer y siempre tener como ese as bajo la manga para ofrecerles ese plus, esa milla extra para que ese cliente se fidelice y se quede con nosotros y no romper esas expectativas o desilusionarlo cuando ya llega el producto o el servicio final. Hay algo que debemos tener claro y es que cuando uno va como a generarse esas expectativas o esos objetivos, es importante tener los pies en el suelo y la mirada al cielo. Me parece que esa frase es supremamente importante y es que no se debe perder como ese contacto con la realidad, o sea, es decir, tener los pies en el suelo y saber cuál es la realidad, como tomar nota de cuál es el punto de partida, o sea, hacerse como al iniciar un proyecto o al iniciar cualquier cosa que uno vaya a empezar a emprender, definir qué es lo que se pretende obtener, cuál es el resultado que se quiere obtener y concretar, como tú decías, Adri, las expectativas que el cliente tiene, las expectativas iniciales que puede llegar a tener el cliente. O sea, es importante como no perder ese contacto con la realidad. Sí, porque aquí lo que buscamos no es acabar con los sueños, ¿no?
porque los sueños es Para nada. importante que estén, porque los sueños nos llevan a visionar, a tener un panorama y un horizonte mucho más lejos, a decir, oiga, yo como emprendedor, como empresario, como pyme, quiero llevar a mi empresa a cierto nivel de ventas, o quiero llevarlo a cierto nivel de mercado, o quiero ya estar vendiendo en otros países. Y eso uno diría, uy, no, pero es que usted tiene las expectativas súper altas en llevarlo a otros países. Y uno dice, no, porque esa es mi visión, ese es mi objetivo. Yo quiero en 5 años que mi empresa ya esté vendiendo en Estados Unidos, ¿sí? Entonces va muy alineado al tema de la expectativa, pero no cuándo, pero es muy diferente cuando se dice, sí, a mí me gustaría tal cosa, pero ¿cuándo? Pues ni idea. Entonces ahí es donde, Por eso es que eso es lo que estamos hablando, es de tratar de definirlo no como expectativa, sino ponérselo uno como objetivo. Exacto. sí, Y con cambiar la palabra responsabilidad, totalmente. precisamente los estamos invitando a que esas expectativas o esos objetivos que estamos planteando sean planteados desde la responsabilidad, desde que contemos con unas métricas y que podamos medirnos al final en tiempo y en resultados cómo vamos, cómo fuimos avanzando con esos objetivos que teníamos. Además, creo que algo muy importante es como cuando se hacen las metas, estos objetivos, las expectativas que se crean, importante es como tener esa mente abierta y de saber que se puede ir ajustando en el camino, que las Total, cosas total. no son una camisa de fuerza, no son una camisa de fuerza y que se puede ir ajustando y que pueden ser necesario hacer cambios durante el proceso y que de pronto las cosas no se pueden dar de un momento a otro, sino que van a recurrir de trabajo. Para eso, de pronto, si uno hace un plan de trabajo, es lo bueno de hacer de pronto presentar entregables intermedios, ir comunicándose con las expectativas que tenía el cliente hasta cierto punto para irlas definiendo y irlas llevando a su objetivo final. Claro, es que lo que buscamos acá es que la gente viva más la realidad de un mercado, la realidad de lo que pasa afuera con las personas, en lo que pasa al interior de nuestra gente, de los que trabajan en la empresa, que viven en la realidad de lo que estamos ahorita, pues después, pues en pandemia, pero después en pandemia, cómo va a cambiar el mercado, cómo va a ser el tema tecnológico, cómo muchas empresas tienen que adaptarse a temas tecnológicos y qué pasa cuando no movemos redes sociales, qué pasa cuando nuestra página no funciona de la manera que queremos que funcione. Como que hay un montón de variables que uno cuando las fija como objetivos, con metodologías ágiles, desde la innovación, metodologías ágiles como Scrum, como Kanban, para ejecutar proyectos, pues nos permiten y tener muy presentes esos KPIs, esos indicadores que nos dicen si se llevó a la realidad o no, si se cumplió o no se cumplió. Entonces, eso es lo que queremos. Entonces yo quisiera por último, ya como para dejar una conclusión final, que ustedes me digan, ¿es bueno o no es bueno tener expectativas? Sí es bueno tener expectativas, pero expectativas con responsabilidad y que sean medibles y ajustables en el tiempo. Y lo primordial para mí es que sean expectativas nuestras, de nuestros proyectos y de las cosas que queremos lograr, no las expectativas puestas por otros. Para mí no, yo detesto las expectativas, trato de no tenerlas en mi vida, trato de no tenerlas en mi trabajo, trato de vivir muy en la realidad, traigo siempre los objetivos están muy presentes en mi vida, eh, porque sé el daño que causan las expectativas. He visto muchas personas sufriendo porque no cumplieron las expectativas. Entonces es una palabra tan poderosa que no nos han enseñado a manejarla, no nos han enseñado desde jóvenes o desde niños a que no pasa nada cuando no se cumplen esas expectativas, entre comillas, sino que hay nuevos caminos, nuevas alternativas y que no por eso deben abandonar, no por eso deben dejar de conseguir o luchar por sus sueños. Se pueden conseguir, hay muchos caminos para lograrlo, y siempre pues presente la innovación en nuestras vidas, pues lo vamos a lograr. Yo creo que las expectativas bien gestionadas y llevadas como un objetivo nos sirven para avanzar en la vida y no quedarnos siempre en el mismo lugar. Son como esa excusa que nos puede servir para seguir andando, como para que si no hay un camino, se haga ese camino al andar y para seguir evolucionando y superándonos cada día. ¿Algo más para despedir el programa?
Mire, Edison, el tema de que vimos hoy, de lo que hablamos hoy, es un tema como bastante denso y difícil de llevar a la práctica, difícil de ponerlo y de hacerlo consciente porque llevamos muchos años sin trabajarlo. Entonces, muchas gracias por traer ese tema hoy a este podcast y que la gente empiece a hablar más desde otros espacios, desde otra mentalidad. Bueno, makers, hasta aquí este episodio del día de hoy. Espero que el tema que tratamos hoy les haya dado luces para seguir sus ideas y sus emprendimientos. Nos vemos en un próximo episodio, makers. Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como @makemas.co. Visiten nuestra página web www.makemas.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.